Si te dijera que hay un país en donde, para que la mujer te deje, primero tienes que embarazarla, ¿irías? Sí, suena loco, pero no te vayas todavía, porque esto no es un cuento, es Perú. Hoy vamos a hablar de uno de los países más impactantes, curiosos y sorprendentes del mundo. Pero no con los típicos datos que te lanza cualquier blog de viajes, no. Vamos a hablar de relaciones entre peruanas y extranjeros, de los secretos que pocos se atreven a contar, de las tradiciones más raras y, por supuesto, de la belleza de su tierra, su comida y su gente. Y créeme, si te quedas hasta el final, vas a descubrir cosas de Perú que ni los propios peruanos quieren que sepas. Este video es una montaña rusa de curiosidades, amor, locura y mucha pero mucha sorpresa. Así que agárrate bien. Y vamos a descubrir por qué Perú no solo te roba el corazón, a veces también te lo cobra. Perú es un país de contrastes. Desde la majestuosidad de Machu Picchu hasta los misterios del Amazonas, es un lugar que enamora con su cultura, su comida y, claro, su gente. Cada año, miles de extranjeros llegan con los ojos brillando de asombro. Y muchos se quedan por una razón muy particular: las mujeres peruanas. Encantadoras, atentas, carismáticas y a menudo dispuestas a abrir su corazón. Pero detrás de esa dulce bienvenida, algunos visitantes se han llevado una amarga sorpresa. Porque en ciertos casos, no todos, pero los suficientes para despertar curiosidad, hay una tendencia que se repite. Un extranjero llega, se enamora, se casa y luego es abandonado. ¿Es esto una casualidad? ¿Una leyenda urbana? ¿O esconde algo más profundo? Para entenderlo, primero hay que mirar el contexto social. Perú es un país en desarrollo donde, en muchas regiones, el acceso a oportunidades es limitado. Las mujeres, especialmente en zonas rurales o marginales, ven en el extranjero algo más que un romance. Ven una vía de escape. No es una estrategia fría ni malintencionada, es más bien un reflejo de supervivencia. Un extranjero representa estabilidad económica, una vida diferente, quizás la posibilidad de emigrar o ayudar a su familia. Y claro, cuando el amor nace en medio de una brecha tan grande entre estilos de vida, el desequilibrio puede ser peligroso. Muchos hombres europeos, norteamericanos o asiáticos quedan deslumbrados por la atención y cariño que reciben en Perú. No están acostumbrados a sentirse tan admirados. No saben o no quieren ver que a veces ese cariño está alimentado por la esperanza de un futuro mejor. Y cuando la realidad se impone, cuando la rutina llega, cuando el pasaporte extranjero ya no es una promesa sino solo un documento más, las cosas cambian. Hay decenas de foros en Internet, testimonios en YouTube y grupos en Facebook donde hombres de Canadá, España o Estados Unidos relatan sus historias. Conocieron a una mujer peruana, la colmaron de regalos, se casaron, la llevaron a su país y poco después, adiós. Algunos se enfrentaron a divorcios express, otros a solicitudes de ciudadanía que terminaron en abandono. Pero son ellas las únicas responsables. Aquí es donde la historia se enreda. Muchos de estos matrimonios nacen de la idealización mutua. Él idealiza una mujer exótica, tierna y sumisa. Ella idealiza una vida sin carencias, una pareja que provea y la saque del círculo de limitaciones. Pero la realidad es otra. Ella no es una muñeca sin voz, y él no es un príncipe encantado. Cuando la fantasía cae, quedan dos personas muy diferentes tratando de convivir bajo códigos culturales completamente opuestos. Hay otro detalle que pocos mencionan: el machismo. En muchas regiones de Perú, el hombre aún conserva una visión autoritaria dentro de la relación. Para muchas mujeres, un extranjero representa una forma distinta de amor, uno donde se les escucha, se les respeta y se les trata con más igualdad. Por eso, al inicio todo fluye. Pero con el tiempo, cuando se dan cuenta de que aún hay control, celos o desigualdad disfrazada de caballerosidad, optan por irse.
Por supuesto, no todas las mujeres peruanas actúan así. Muchas relaciones mixtas florecen y prosperan. Hay miles de historias felices de amor real entre culturas. Pero el fenómeno existe, y es más complejo de lo que parece. Tiene raíces en la historia, en la economía, en la cultura y hasta en la migración. Porque no solo se trata de amor o engaño, sino también de identidad. Una mujer que se casa con un extranjero no solo se une a una persona, también entra en conflicto con su entorno. Su familia puede apoyarla o exigirle demasiado. Sus amigas pueden admirarla o envidiarla. Ella misma puede sentirse entre dos mundos, el suyo, con sus raíces, y el nuevo, con sus promesas. Y en medio de esa tensión, a veces, simplemente decide soltar. Así que, ¿por qué en Perú algunas mujeres se casan con extranjeros y luego los dejan? La respuesta no está en el corazón roto del hombre, ni en la supuesta frialdad de la mujer. Está en una sociedad desigual, en sueños cruzados, en malentendidos culturales, y en el hecho de que, a veces, las relaciones empiezan por necesidad, no por amor. Cuando eso pasa, el final suele estar escrito desde el inicio. Pero hay una enseñanza en todo esto. El amor no es una transacción ni un salvavidas. Es un vínculo que solo sobrevive cuando hay igualdad, respeto y verdad. Y eso, tanto en Perú como en cualquier parte del mundo, es lo único que realmente puede sostener un matrimonio. En los últimos años, ha comenzado a circular una historia que, aunque incómoda, se repite con más frecuencia de lo que muchos quisieran admitir. Ya no se trata solo de mujeres peruanas que se casan con extranjeros para mejorar sus condiciones de vida y luego se alejan. Ahora hay quienes van un paso más allá. Mujeres que, conscientes del poder que implica ser madre de un hijo con nacionalidad extranjera, toman decisiones calculadas y emocionales a la vez. Decisiones que transforman por completo la vida del extranjero y la de ellas mismas. Porque traer al mundo un hijo de alguien con ciudadanía europea, estadounidense o canadiense, no solo significa un lazo afectivo. En muchos casos, se convierte en una puerta de salida, en una llave hacia un futuro distinto. Todo comienza de forma parecida. Un turista llega a Perú, tal vez para disfrutar de Cusco, para explorar la Amazonía, o simplemente para vivir una experiencia distinta. En algún momento conoce a una mujer encantadora, dulce, divertida, carismática. Ella lo escucha, lo cuida, lo hace sentir especial. La conexión es real, pero también desigual. Porque mientras él se enamora de la atención y la ternura, ella no solo ve un romance, ve una oportunidad. A veces es genuino, otras veces no tanto. Y en algunos casos, ella toma una decisión silenciosa. Quedar embarazada. Para muchos puede sonar crudo, pero la realidad es más compleja. Quedar embarazada de un extranjero puede traer consigo una serie de beneficios que no son solo emocionales, sino legales, migratorios y económicos. El primero de ellos es el pasaporte. Si el padre reconoce al bebé y tiene ciudadanía de un país desarrollado, el niño puede acceder a esa nacionalidad. Esto significa un abanico de posibilidades. Desde una mejor educación y salud, hasta la posibilidad de vivir en países donde las oportunidades abundan y los derechos se respetan. Para muchas mujeres, eso no solo es atractivo, es un cambio de vida. Significa asegurarle a su hijo un futuro que ellas nunca tuvieron. Y también, de forma indirecta, abrirse ellas mismas a ese mundo. Porque una vez que el niño tiene la nacionalidad extranjera, la madre tiene el derecho en muchos países a solicitar la residencia o permisos especiales para estar junto a él. En algunos casos, puede acceder a beneficios económicos, pensión alimenticia internacional, servicios de salud o subsidios. Y si el padre tiene ingresos en moneda fuerte, la diferencia con el sueldo promedio peruano es abismal. Para muchas, eso representa seguridad. No estamos hablando de millones, pero sí de estabilidad. De dejar de preocuparse por el precio del pan o por el uniforme escolar. De saber que su hijo podrá tener algo mejor. Pero aquí viene el giro más impactante. En muchos de estos casos,
Después del nacimiento del bebé, el padre es apartado. A veces no es inmediato, a veces se mantiene el contacto unos meses, pero en otros casos, la madre desaparece, bloquea los números, corta toda comunicación, y el hombre sorprendido, confundido, se queda con una mezcla de dolor y frustración, sin saber si fue parte de una historia de amor o de una jugada cuidadosamente planeada. Este fenómeno no es exclusivo de Perú, claro, pero aquí ha tomado una fuerza particular, porque la diferencia económica y social entre muchos extranjeros y las mujeres locales es abrumadora, y porque además Perú es un país donde la maternidad tiene un peso enorme. Es símbolo de respeto, de lucha, de dignidad. Una madre en Perú es casi intocable. Si a eso se le suma que tiene un hijo con pasaporte europeo o americano, su posición cambia. Socialmente es vista con admiración, a veces con envidia incluida. Y muchas saben que, con esa carta bajo la manga, pueden moverse con más libertad, exigir más ayuda o simplemente cambiar de rumbo. Pero no todo es manipulación ni cálculo. Muchas veces, estas decisiones nacen también del miedo, de la desesperación o de la esperanza. No todas estas mujeres son frías o calculadoras. Algunas crecieron en condiciones duras, sin acceso a lo básico, y cuando ven una salida, la toman sin mirar atrás. A veces también se sienten usadas por los extranjeros que llegan con promesas, se marchan y desaparecen. Es un juego de poder que cambia según la perspectiva. Y en medio de todo eso, hay niños. Niños que nacen entre dos mundos, con un padre en un país lejano y una madre que lucha por darles lo mejor. Con derechos que los conectan a Europa, pero raíces sembradas en Sudamérica. Por eso esta historia no se trata solo de acusar o de culpar. Se trata de entender. De reconocer que cuando el amor y la necesidad se cruzan, las decisiones no siempre son limpias, pero sí humanas. Que detrás de cada bebé con pasaporte extranjero puede haber una historia de abandono, de estrategia, de dolor o de un sueño. Porque al final, en un mundo desigual, algunos harán lo que sea por darle a su hijo un futuro que el destino les negó a ellos, incluso si eso implica enamorar, embarazarse y desaparecer. Si no tienes un hijo peruano, Perú te da otras razones para quedarte en el país. Porque basta poner un pie en esta tierra para que el alma se te quede atrapada entre sus montañas, sus sabores, sus misterios y su gente. Perú no es solo un país, es un universo encapsulado en un mapa delgado, una mezcla mágica de culturas milenarias, paisajes surrealistas y secretos que no todos los turistas descubren. Muchos vienen buscando Machu Picchu y termina encontrando algo mucho más profundo. Una conexión con algo que no sabían que les hacía falta. Comencemos por lo obvio: Cusco y Machu Picchu. No hay viajero que no sueñe con ver la ciudad perdida de los incas entre nubes y cumbres, como si estuviera suspendida en el tiempo. Pero lo que muchos no saben es que el verdadero viaje empieza antes. En Cusco, donde cada piedra tiene historia, donde las calles empedradas parecen susurrar en quechua, y donde los colores de los mercados te hipnotizan sin darte cuenta. Aquí, cada atardecer sobre los tejados rojos parece pintado por los dioses. Pero Perú no se detiene ahí. Muy cerca, el Valle Sagrado te hace sentir diminuto entre montañas colosales, pueblos indígenas que parecen sacados de otra época y terrazas agrícolas que desafían la lógica. Pisac, Ollantaytambo, Moray. Nombres que suenan exóticos y que guardan tecnología ancestral, rituales antiguos y una belleza sobrecogedora. Y si sigues explorando, descubrirás que incluso Machu Picchu tiene un hermano menos famoso pero igual de majestuoso: Choquequirao, el otro refugio inca, escondido entre la selva y la neblina, accesible solo tras varios días de caminata. Una joya secreta para los verdaderos aventureros. Pero si lo tuyo es la naturaleza salvaje, Perú también te sorprende con su lado más exótico. En la región amazónica,
Quito se levanta como una ciudad que no tiene carreteras que la conecten con el resto del país. Solo puedes llegar por avión o por río. Y una vez allí, el mundo cambia. De pronto, estás navegando el Amazonas, el río más caudaloso del planeta, rodeado de selva viva, de delfines rosados, de sonidos que no sabías que existían. Puedes dormir en un lodge flotante, escuchar el canto de los monos aulladores, o participar en rituales con plantas medicinales que han sido usadas por chamanes durante siglos. Más al sur, otro espectáculo natural espera: Arequipa y su imponente volcán Misti, que vigila la ciudad como un guardián silencioso. Pero lo que realmente te deja sin palabras es el Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo. Aquí verás cóndores volar tan cerca de ti que podrás ver cómo se abren sus alas de 3 metros. Y si creías que ya habías visto todo, espera a ver la región de Huacachina, un oasis en medio del desierto donde las dunas parecen olas de arena gigantes. Puedes surfear en ellas o recorrerlas en buggy a toda velocidad mientras el sol se esconde como una bola de fuego en el horizonte. Y así, poco a poco, Perú va revelando sus tesoros menos conocidos, como la Cordillera Blanca en Ancash, hogar de nevados que parecen sacados de un cuento nórdico. Aquí está la famosa Laguna 69, una piscina natural de agua turquesa en medio de glaciares que corta el aliento por su belleza y por la altura. A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, el paisaje te hace sentir como si estuvieras caminando por el techo del mundo. Y luego está Lima, sí, la capital. Muchos piensan que solo es una parada de paso, pero quienes se quedan descubren una ciudad frente al Pacífico que vibra entre la modernidad y la nostalgia colonial. Barrios como Miraflores, Barranco y San Isidro ofrecen vistas al mar, galerías de arte escondidas, bares con música en vivo y una gastronomía que, simplemente, no tiene rival. Porque si hay algo que enamora incluso más que los paisajes en Perú, es la comida. Hablar de la gastronomía peruana no es solo hablar de comida, es hablar de cultura, de historia, de territorio y de magia. Es hablar de un país que, con toda humildad, se ha convertido en el rey gastronómico de Latinoamérica y uno de los referentes culinarios del mundo. Porque en Perú, hasta el plato más sencillo tiene una historia milenaria detrás, y cada bocado es una explosión de sabores que no se parece a nada que hayas probado antes. Todo comienza con el ceviche, el plato bandera. Fresco, ácido, vibrante, un trozo de pescado blanco marinado con limón, cebolla morada, ají limo y sal. Tan simple como genial. En ningún otro lugar el limón tiene tanto poder. En ningún otro lugar un plato crudo sabe tan cocido por dentro. Y como buen ceviche, debe servirse con su infaltable camote dulce y maíz chulpe para equilibrar el picor. Pero eso es solo el comienzo. En Lima, el ceviche es casi religión. Pero si te mueves por el país, los sabores cambian. En la selva, por ejemplo, usan paiche, un pescado amazónico que puede medir más de 2 metros. En el norte, lo preparan con chicharrón de calamar. En el sur, lo mezclan con rocoto y leche de tigre tan potente que parece revivirte si estás muerto. Luego está el lomo saltado, fusión perfecta entre lo chino y lo criollo. Tiras de carne de res salteadas en sartén ardiente con cebolla, tomate, salsa de soya, ají amarillo y papas fritas. Todo acompañado de arroz blanco, por supuesto. En Perú, el arroz no es un acompañamiento, es una necesidad. El arroz va con todo, como la papa, que dicho sea de paso, tiene más de 3.000 variedades en el país. 3.000. Y hablando de papas, hay platos que parecen creados por poetas. La causa limeña, por ejemplo, es un pastel frío de papa amarilla mezclada con ají amarillo y limón, relleno de pollo, atún, mariscos o incluso palta, aguacate. Una delicia fresca, colorida y versátil. Otro es la papa a la huancaína, bañada en una salsa cremosa hecha de ají amarillo, queso fresco, leche y galletas saladas. Simple, pero adictivo. Pero Perú no solo vive de la costa. En los Andes,
el sabor se vuelve más terroso, más ancestral. El rocoto relleno en Arequipa es un clásico, un ají enorme, picante, relleno de carne picada, huevo, aceitunas, queso y gratinado en horno con pastel de papa. El resultado es una bomba de sabor que te hace sudar, de placer. Y si hablamos de tradición ancestral, hay que mencionar el cuy chactado. Sí, cuy, el conejillo de Indias. En muchos países es una mascota. En Perú, un manjar. Lo sirven frito, entero, con la piel crocante y el interior jugoso. Puede parecer raro, incluso tabú para algunos, pero es una tradición que viene de tiempos preincaicos. Y si te atreves a probarlo, descubrirás que no hay nada más tierno, ni más sabroso. En la Amazonía, la cocina se vuelve salvaje, literal. Allí te pueden servir suri, que son gusanos gordos de palma, asados a la brasa, crujientes por fuera, cremosos por dentro. Suena bizarro, lo sé, pero en la selva, un plato así es pura proteína. ¿Y los postres? Perú también tiene dulces que son poesía pura. El suspiro a la limeña es una bomba de manjar blanco y merengue italiano con oporto. Dulce, elegante, antiguo. O la mazamorra morada, hecha de maíz morado cocido con frutas secas, canela y clavo de olor. Se sirve tibia, como una caricia en el corazón. Y para los más golosos, están los picarones, una especie de donuts de camote y zapallo bañados en miel de chancaca. Y por supuesto, el Perú también bebe. El pisco sour es el cóctel nacional. Pisco, limón, clara de huevo, azúcar y unas gotas de amargo de angostura. Pero también hay chicha morada, una bebida de maíz morado cocido con frutas. Y la chicha de jora, una cerveza ancestral fermentada desde tiempos incas. En cada plato, en cada bebida, hay una historia de migración, de mestizaje, de resistencia. La gastronomía peruana es como el país mismo, mestiza, rebelde, orgullosa, diversa. Aquí convergen sabores españoles, africanos, italianos, japoneses, chinos y andinos. Todo mezclado con un ingrediente secreto que no se cultiva ni se vende, el alma. Y entonces, cuando creías que ibas a quedarte unos días, descubres que Perú te atrapó. Tal vez no tengas un hijo peruano. Tal vez no hayas pensado en echar raíces. Pero hay algo en el aire, en las montañas, en el mar, en la selva, que te convence de que este lugar tiene algo que el resto del mundo ha perdido. Tal vez sea la conexión con la tierra, con la historia, con lo esencial. Tal vez sea la sensación de que aquí todavía existen cosas auténticas. O tal vez, simplemente, sea que Perú no se visita, se vive, se respira y se queda contigo para siempre. Después de todo lo que acabas de ver, ¿todavía piensas que lo sabías todo sobre Perú? Porque si este país te sorprendió, espera a descubrir lo que tengo preparado en los próximos videos. Esto fue solo el comienzo. Ahora escucha bien. Si te gustó, aunque sea una curiosidad, una imagen o una locura de este video, suscríbete. Porque cada semana viajamos a un rincón diferente del mundo. Y créeme, los próximos países te van a volar la cabeza. Y si ya estás suscrito, activa esa campanita porque los que llegan primero a los videos siempre tienen un comentario destacado. Y tú podrías ser el próximo. Comparte este video con alguien que necesita conocer un Perú que no sale en los documentales. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a vivir en Perú? Nos vemos en el siguiente destino. Pero cuidado, puede que te den ganas de mudarte.